Tengan todos muy buen día. El tema a presentar es enfermedades pulmonares producidas por aspiración y por inhalación de gases. El grupo lo integra Eloísa Hernández, Carla Saz y Ana Serrano. Mi nombre es Eloísa Hernández. Mi información ha sido tomada del libro Fraser, capítulo 17, Enfermedades pulmonares producidas por aspiración y por inhalación de gases, de la página 744 a la 747. Lesión pulmonar por aspiración. La aspiración de cuerpos extraños. Pese a que la aspiración de estos cuerpos extraños sólidos en el árbol tráqueo-bronquial se ve fundamentalmente entre lactantes y niños pequeños, se ha descrito también algún caso en personas mayores. Se manifiesta por una obstrucción aguda de la laringe o de la tráquea, estado clínico que muchas veces se conoce como síndrome coronario del café, dada su acumulación en los restaurantes y su semejanza con el infarto de miocardio. El trastorno de otros pacientes sigue una evolución más insidiosa y cursa a menudo con neumonías de repetición. El diagnóstico puede resultar difícil en estas circunstancias, sobre todo si se pasa por alto el episodio original de aspiración. La aspiración de cuerpos extraños en la infancia ocurre habitualmente entre niños sanos. En cambio, los adultos suelen padecer trastornos que alteran las defensas de la vía aérea, como enfermedades neurológicas, traumatismos con pérdidas de conocimiento o abuso de drogas, fármacos o alcohol. La sustancia que se aspira en más ocasiones son los alimentos casi siempre vegetales. Otros cuerpos extraños relativamente frecuentes por lo común entre los adultos son los huesos y fragmentos de prótesis dentales o médicos, como trozos de un tubo de traqueostomía. La aspiración de un dispositivo vocal esofágico que tenemos en esta radiografía, hay zonas de telectasia y consolidación de los lóbulos medio e inferior derecho de un varón de 59 años operado de laringectomía radical. En la radiografía de tórax, en la A, que es esta, y en una visión a mayor aumento del lóbulo inferior derecho, que es en la B, que es esta, se aprecia un dispositivo vocal esofágico que está señalado por las flechas, que es este, en el bronquio intermedio. Las características anatopatológicas se pueden observar en esta radiografía. En las primeras fases, después de la aspiración, se observa edema y un infiltrado inflamatorio agudo en la pared de la vía aérea en contacto inmediato con el cuerpo extraño. Si se ulcera, aparece tejido de granulación. Y les repito que esto lo pueden observar en esta imagen. Estas reacciones contribuyen directamente a la estenosis de la vía. Los cuerpos extraños, como los cacahuetes y otras sustancias ricas en ácidos grasos, comportan al parecer una reacción especialmente intensa. A veces, el material aspirado se incorpora al tejido de granulación de la pared bronquial y toma en la endoscopía un aspecto de tumor fungoide parecido a un carcinoma. La sustancia aspirada suele identificarse en estos casos a través del examen histológico del material extraído por biopsia. La retención crónica del material aspirado puede seguirse de fibrosis y estenosis de la pared bronquiales, acompañadas casi siempre de bronquiectasias distales y neumonitis obstructivas. Manifestaciones radiológicas. Pese al descubrimiento casual de algunos cuerpos extraños como dientes y monedas, en la radiografía sistémica de tórax, los datos de la radiografía reflejan en la mayoría de los casos el efecto de la obstrucción parcial o completa de la vía aérea. Pueden observarse cuerpos extraños aspirados en todos los lóbulos, pero en particular en el lóbulo inferior derecho. La radiografía de tórax facilita la localización del cuerpo extraño impactado en un 70% de los casos. En los demás resulta normal o revela opacidades inespecíficas del espacio alveolar. En la figura que tenemos aquí,
podemos ver los signos radiológicos más frecuentes entre los adultos, que son la atelectasia y la neumonitis obstructiva, con visualización de un cuerpo extraño radioopaco o no. Entre la mayoría de los adultos, el volumen pulmonar distal, el cuerpo extraño impactado disminuye la hiperinsuflación, que ocurre rara vez. En la figura 17.2 tenemos una neumonitis obstructiva causada por la aspiración de un cuerpo extraño, y en estas radiografías postero-anterior, que es en la A, y lateral en la B, de tórax de una mujer de 44 años, se aprecia una consolidación localizada y atelectasia del segmento anterior del lóbulo superior derecho. Y esto está marcado por las flechitas, está indicado por estas flechitas. En la tomografía computarizada de alta resolución, que es la C y la D, se observa neumonitis obstructiva y bronquiectasias, que son las flechas rectas, estas. Y en este mismo lugar la zona se localiza de gran atenuación, que son las flechas curvas, estas. Dentro de la luz bronquial representa un grano de maíz aspirado. Otras anomalías son el atrapamiento aéreo en las radiografías en aspiración, la formación de abscesos y las bronquiectasias en caso de retención prolongada. No se aconseja la tomografía computarizada sistémica, si bien ayuda en determinados casos. Habitualmente muestra el cuerpo extraño y lo localiza con precisión dentro del árbol bronquial, aun cuando se trate de un objeto radiotransparente, como se observa en la figura 17.3. En esta figura vemos la aspiración de cuerpos extraños. Era un drogadicto de 23 años que refería tos productiva desde 3 meses antes, con una expectoración progresiva de un esputo verdoso. En la tomografía computarizada de alta resolución se advierte un tubo dentro de la luz del bronquio principal derecho, que está indicado por las flechitas, estas. Asimismo, se ven pequeñas cantidades de secreción dentro de la luz bronquial y un descenso de la atenuación, vascularidad y volumen del pulmón derecho. Las manifestaciones clínicas. Como parece lógico, los síntomas más corrientes de la aspiración de cuerpos extraños consiste en tos y asfixia. Los padres o tutores de los niños reconocen lo ordinario los síntomas. Muchos adultos también refieren antecedentes de asfixia en el momento de la aspiración, pero el médico debe en ocasiones insistir para recabar esta información si el episodio es remoto. Estas personas pueden encontrarse asintomáticas después de la aspiración, sobre todo si no se obstruye los bronquios. La latencia se prolonga meses o incluso años, en particular si el material aspirado es hueso o sustancias inorgánicas. Finalmente, la enfermedad suele manifestarse por neumonías de repetición, tos crónica o hemoptisis. El síndrome coronario del café aflige a los adultos y se caracteriza por el alojamiento de fragmentos alimentarios en el tramo alto de la vía aérea. En un tercio se enclava en una posición supraglótica y la mayoría de los demás a la altura de las cuerdas vocales, como se refleja en esta figura. Los factores de riesgo comprenden una edad avanzada, consumo de alcohol, uso de sedantes, reclusión en centros de asistencia crónica, enfermedades neurológicas, retraso mental y trastornos psiquiátricos. La obstrucción de la vía aérea motiva la falta de aire, la cianosis y la distensión venosa. Como su propio nombre lo indica, el inicio repentino de este episodio catastrófico puede llevar al diagnóstico equivocado de un infarto de miocardio. Sin embargo, su aparición durante una comida, sobre todo si se acompaña de imposibilidad para hablar, obliga a pensar en el diagnóstico verdadero. En la figura 17.4 tenemos la aspiración aguda de un cuerpo extraño, obstrucción del tramo alto de la vía aérea. Esta pieza contiene la laringe y la parte alta de la tráquea, abierta por detrás. Se aprecia un gran fragmento de carne parcialmente masticada,
que obstruye la luz laríngea. El paciente era un varón de 58 años que, tras desmayarse durante una comida, falleció, y a eso se le llamaba síndrome coronario del café. Muchas gracias. Buen día, compañeros y licenciados, soy Carla Elizabeth Sass y continuaremos con el tema. Como ya conocemos, la aspiración pulmonar es la dirección errónea que toman secreciones orales, líquidos sólidos o contenido gástrico hacia la laringe y las vías respiratorias inferiores. Esto puede provocar complicaciones como lo son obstrucción de las vías respiratorias, neumonía por aspiración y probablemente provocar la muerte de la persona. La aspiración de secreciones bucofaringias o gástricas, mezcladas o no con partículas alimentarias, puede producir también una enfermedad pulmonar importante sin infección, aunque en ocasiones se complique con una infección debido a bacterias anaerobias. La aspiración ocurre casi siempre entre personas con trastornos predisponentes, como por ejemplo en enfermedades crónicas debilitantes, instrumentación bucofaringia o de la vía aérea. Estos son en los casos de alimentación con sonda, ventilación mecánica prolongada, endoscopía con hemorragia digestiva alta o en las traqueostomías. También en la pérdida del conocimiento en los casos de anestesia general, crisis epilépticas, abuso de alcohol, traumatismos, intoxicación farmacológica o accidente cerebrovascular. Otra posible causa es la reanimación cardiopulmonar y los trastornos de la deglución, en los casos en donde exista un carcinoma esofaringio, una fístula traqueoesofágica congénita y enfermedades neuromusculares. El reflujo gastroesofágico también puede constituir un factor etiológico importante para la aspiración pulmonar, en parte por su elevada prevalencia. De hecho, este proceso se ha implicado en diversas enfermedades pulmonares como lo son el asma, la tos crónica, bronquiectasias, neumonía recidivante, apnea y fibrosis intersticial difusa. Esta información la podemos encontrar en el artículo de internet llamado Prevención de la aspiración, una cuestión de vida y respiración, y en el capítulo 17, Enfermedades pulmonares producidas por aspiración y por inhalación de gases, del libro de Fraser, Fundamentos de la enfermedad de tórax, página 750. La patogenia de la lesión pulmonar depende de la cantidad y la naturaleza del material aspirado, y el ácido clorhídrico de las secreciones gástricas constituye un factor esencial. Además, se ha comprobado que la neutralización previa de las soluciones de ácido instaladas en la tráquea reduce la intensidad de la reacción pulmonar. También tenemos que el resultado de algunos estudios empíricos indica que la lesión pulmonar ocurre sobre todo cuando el pH del aspirado es menor de 2.5. No obstante, muchas pruebas clínicas y experimentales señalan que también se da si se excede de 2.5 en el pH. En este sentido, se puede decir que el ácido aspirado probablemente no ocasione una lesión epitelial directa, y se ha especulado con la posibilidad de que la lesión pulmonar se deba al reclutamiento y la activación de los neutrófilos tras la liberación, inducida por el ácido, de citocinas como son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 8. Cuando el contenido gástrico aspirado contiene una cantidad apreciable de partículas mezcladas o el material aspirado procede de la orofaringe, la patogenia de la lesión pulmonar parece relacionarse con una reacción inespecífica al líquido y una respuesta inflamatoria más específica frente a las distintas partículas. También tenemos que el riesgo de aspiración durante el embarazo puede aumentar por varios motivos. Entre estos tenemos, debido a la mayor presión abdominal por el útero agrandado, la relajación del esfínter gastroesofágico inferior relacionada con la progesterona y la intubación de la vía aérea alta, así como la pérdida del conocimiento como consecuencia de la anestesia. Continuaremos con las características anatomopatológicas. Estas características dependen de la naturaleza y de la cantidad del material aspirado,
así como de la frecuencia con que ocurren los brotes. En las primeras fases, el parénquima solo presenta edema y hemorragia en los espacios alveolares, seguido de inmediato de la aparición de detritos necróticos, fibrina y membranas hialinas. El aspecto anatomopatológico difiere algo si se trata de material particulado mixto. Al edema y la hemorragia le siguen el aflujo instantáneo de neutrófilos que rodean las partículas alimentarias. Pese a que el edema y la hemorragia de la primera fase de aspiración de los alimentos tienden a difundirse en mayor o menor medida por el parénquima, dicha inflamación granulomatosa casi siempre resulta más intensa en los bronquiolos membranosos y respiratorios. Por eso no es raro cierto grado de bronquiolitis obliterativa. La neumonía bacteriana secundaria o el absceso pulmonar, en caso de que el aspirado se contamine por microorganismos anaerobios o de otra naturaleza, puede alterar el aspecto histológico característico. Si la aspiración se repite, se ve una fibrosis extensa con signos de aspiración en fase remota, organizativa y aguda. Manifestaciones radiológicas. La radiografía de tórax de los pacientes que aspiran grandes cantidades de secreción gástrica suele mostrar una consolidación alveolar difusa parecida a la del edema pulmonar, de la insuficiencia cardíaca o las primeras fases del síndrome de dificultad respiratoria agudo. También puede haber sombras alveolares aisladas, pero la mayoría confluye y la distribución es bilateral y multicéntrica pese a que predomine en las regiones periliares y basales. La progresión de las alteraciones radiológicas tras la mejoría inicial se acompaña por lo común de la aparición de neumonía bacteriana, síndrome de dificultad respiratorio agudo o tromboembolia. La silueta cardíaca normal y la ausencia de signos de hipertensión venosa pulmonar diferencian este edema del origen cardíaco. Las anomalías radiológicas de los pacientes que han aspirado secreciones mucofaringias o un contenido gástrico con muchos alimentos en su interior siguen una distribución segmentaria en porciones posteriores de los lóbulos superiores o inferiores, y casi siempre se advierte cierta atelectasia y la imagen puede resultar típica de la bronconeumonía bacteriana. Los signos radiológicos consisten a veces en nódulos con un diámetro de 1 a 5 milímetros, y según el análisis anatomopatológico, los nódulos representan focos de inflamación granulomatosa relacionada con material vegetal. La aspiración repetida también puede inducir una bronquiolitis difusa. En la siguiente imagen podemos observar una radiografía de una mujer de 68 años que aspiró una cantidad de vómito mientras permanecía en decúbito supino después de la anestesia. Se puede observar una afectación extensa en ambos pulmones con una consolidación alveolar dispersa, característica del edema pulmonar agudo. Seguiremos con las manifestaciones clínicas. La aspiración de contenido gástrico con pH reducido se da más veces entre pacientes en estado comatoso, a menudo tras la inducción de la anestesia. La intubación no protege necesariamente los pulmones, puesto que el material aspirado, situado dentro de la vía aérea por encima del manguito inflado, puede inundar los pulmones al deshincharlo. Además, puede haber una fuga alrededor del manguito inflado. La dificultad respiratoria se advierte antes de que aparezcan los signos radiológicos, y en las primeras etapas se puede auscultar estertores difusos, y cuando se establece la consolidación, se ausculta una respiración bronquial parchada. La hipoxemia resultante puede ser muchas veces más grave. Si el paciente sobrevive al edema pulmonar agudo, sobreviene entonces una tos inicialmente seca y luego productiva de abundante esputo purulento. En este material se cultivan diversos patógenos aerobios y anaerobios. El siguiente punto es aspiración de agua o ahogamiento. Existen diversas definiciones de ahogamiento. Se acepta que consiste en una muerte por asfixia causada por inmersión, mientras que semi-ahogamiento, casi ahogamiento o pseudo-ahogamiento es cuando el paciente sobrevive al menos temporalmente después del episodio de asfixia.
y si el paciente acaba falleciendo, se habla de un ahogamiento secundario. El término ahogamiento en seco define una situación en que la muerte obedece a una asfixia secundaria al espasmo laringio, con aspiración mínima o nula de agua en los pulmones. Esta información la podemos encontrar en el artículo de internet llamado Ahogamiento y semiahogamiento, recuerdo fisiopatológico y tratamiento, y en el capítulo 17, Enfermedades pulmonares producidas por aspiración y por inhalación de gases, del libro de Fraser, Fundamentos de las enfermedades del tórax, página 757. Patogenia. Según el artículo de internet Ahogamiento y semiahogamiento, recuerdo fisiopatológico y tratamiento, el ahogamiento puede ser secundario a sucesos como un traumatismo cráneoencefálico o medular, pérdida de conciencia inducida por hipoxia o por enfermedad cardiovascular persistente, muerte súbita, convulsión o infarto de miocardio. No es raro que el ahogamiento ocurra tras un abuso de negligencia de alcohol u otras drogas, así como ante una sobreestimación de la habilidad para nadar, un simple mareo e incluso sea el resultado de un intento de suicidio. Según el libro de Fraser, como su tonicidad es mayor que la de la sangre, el agua marina aspirada extrae agua de la sangre hacia los alvéolos y los iones de sodio, magnesio, calcio y cloruro pasan a la sangre. El resultado es una hemoconcentración rápida, hipovolemia y aumento de la cantidad de líquido intraalveolar. Este incrementa la discordancia ventilación-perfusión y genera un cortocircuito venoso pulmonar importante. El pulso se lentifica, la presión arterial desciende y la muerte ocurre al cabo de 4 o 5 minutos por hipoxia y acidosis metabólica. Cuando entra agua dulce en los alvéolos ocurre todo lo contrario. Como la sangre posee mayor tonicidad, el agua inhalada es absorbida de inmediato por la circulación, con la hemodilución y hemólisis consiguientes. Los valores séricos de potasio se elevan y los del sodio descienden, lo que favorece la fibrilación ventricular. Según el artículo de internet, el de manejo inicial del casi ahogamiento e hipotermia por inmersión, la evidencia científica actual revela que la principal anomalía fisiopatológica es la hipoxemia por sí sola y que los trastornos electrolíticos son secundarios, pues se precisan de al menos de 22 mililitros de agua por kilogramo de peso corporal para que la alteración electrolítica fuese relevante, que es decir, menor del 15% de los casos. Es por ello que el tipo de agua, salada o dulce, no es significativo, pues la cantidad de agua ingerida para provocar hemodilución con hiponatremia o hemoconcentración e hipernatremia, respectivamente, generalmente conllevan la muerte. Características anatomopatológicas. Los signos anatomopatológicos se caracterizan sobre todo por edema del espacio alveolar. Las víctimas pueden presentar signos morfológicos de lesión parenquimatosa pulmonar, tanto si habrían sobrevivido durante unos minutos o durante unos días. Los pacientes que solo habían sobrevivido unos minutos exhibían reacciones hemorrágicas, descamativas y exudativas. A veces el agua inhalada contenía microorganismos o detritos como arena, aguas residuales u otros contaminantes que podrían acentuar por sí mismos la lesión pulmonar. Por eso la mejoría inicial puede seguirse de un empeoramiento clínico. Manifestaciones clínicas de ahogamiento. El ahogamiento se puede definir como la muerte causada por asfixia como resultado de la inmersión en un líquido, por lo general agua, si la víctima fallece en las 24 horas posteriores. En función del volumen expirado de agua y del tiempo de inmersión, cuando el equipo médico llega, las víctimas de ahogamiento pueden o no estar conscientes. En los casos más graves, la frecuencia respiratoria se ve aumentada en las primeras 24 horas y posteriormente se normaliza. En la auscultación se escuchan estertores expiratorios finos y sibilancias ocasionales. La hipoxemia a menudo intensa y la acidosis metabólica ocurre por la formación de ácido láctico en los tejidos hipóxicos de las personas
que se ven en una situación de lucha para sobrevivir en el agua. Las víctimas de los casi ahogamientos rara vez presentan alteraciones de los electrolitos séricos, pero algunas víctimas de ahogamiento en aguas saladas experimentan hipermagnesemia. Como se puede observar en la imagen de un paciente con casi ahogamiento en agua salada, la radiografía anteroposterior del tórax de un hombre de 50 años. Esta radiografía tomada a las pocas horas de casi sufrir un ahogamiento en agua salada, se aprecia una consolidación bilateral simétrica y extensa. Y en la imagen B, en la tomografía computarizada de alta resolución, se ve como la periferia pulmonar se encuentra relativamente intacta incluso en zonas con declive. Lesión pulmonar inducida por gases tóxicos y los aerosoles. Algunos gases y humos, así como líquidos en estado de dispersión fina, como lo son los aerosoles, pueden ocasionar una lesión aguda y a veces crónica de la vía aérea y del parénquima pulmonar. Se sabe que la concentración de gas o de aerosol y el periodo de exposición representan los principales determinantes de las manifestaciones clínicas y de las lesiones pulmonares, pero estos efectos dependen también hasta cierto punto de la composición química. Ciertas sustancias, sobre todo las más solubles, como lo son el dióxido de azufre, el amoníaco y el cloro, irritan tanto la mucosa nasal que tras la exposición de la persona tiende a dejar de respirar y alejarse, con lo que disminuye el riesgo de lesión pulmonar. En cambio, los gases menos solubles, como el dióxido de nitrógeno, el ozono y el oxígeno en concentraciones elevadas, se puede inhalar hasta la profundidad de los pulmones antes de percibir el efecto irritante. Las manifestaciones de la enfermedad causada por la inhalación de estas sustancias tóxicas son variables. En muchos casos, la anomalía subyacente consiste en una lesión alveolo-capilar con edema pulmonar debido a la hipermeabilidad, y en otros la lesión química afecta predominantemente a la vía aérea y determina bronquitis y bronquiolitis que pueden complicarse con atelectasia y neumonía bacteriana. Los pacientes que sobreviven al proceso agudo pueden encontrarse bastante bien durante algunas semanas y luego experimentan un deterioro clínico insidioso con tos, disnea y fiebre. La exposición aguda a un gas tóxico en concentración suficiente puede seguirse de hiperreactividad persistente de la vía aérea o síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea. Esta forma tardía de la enfermedad se refleja según un estudio anatomopatológico por bronquiolitis obliterativa. Esta complicación también se da entre pacientes que inicialmente sufren un edema de pulmón difuso. Aparte de la enfermedad pulmonar tras la exposición única a un gas tóxico, es probable que la exposición repetida a concentraciones reducidas de ciertos gases o aerosoles se siga de una irritación más insidiosa de la vía aérea y contribuya a la aparición de bronquitis crónica y de EPOC. Debido al crecimiento del transporte automovilístico y todo el auge industrial alrededor del mundo, así como las concentraciones de alta sobrepoblación en los grandes núcleos urbanos, la fuente más importante de estas sustancias nocivas probablemente provenga de la contaminación atmosférica, el impacto sanitario de una exposición más intensa a oxidantes como lo son el ozono, el dióxido de azufre en el aire contaminado, se muestra gráficamente en el notable incremento de los pacientes o de las visitas hospitalarias por problemas respiratorios que se dan con los valores máximos de estos gases en la atmósfera. Ahora comenzamos con los oxidantes. El oxígeno, el ozono y el dióxido de nitrógeno pueden dañar los tejidos al generar productos metabólicos muy reactivos del oxígeno, como lo son el peróxido de hidrógeno, los radicales superóxido y los radicales hidroxílicos.
Estos radicales de oxígeno se encuentran normalmente presentes en pequeñas cantidades, pero la producción intracelular aumenta en condiciones de hiperoxia. Y también, producto de esto, ocurre un daño en los ácidos nucleicos. En los pulmones, este tipo de lesión celular se caracteriza por broncoconstricción, aumento de las secreciones de moco, disminución de la función del surfactante, al igual que la hipermeabilidad microvascular. Es cierto que los macrófagos alveolares pueden exhibir o pueden tener más resistencia a las sustancias oxidantes que otras células. Se observan anomalías metabólicas dentro de estas después de una exposición a oxígeno al 100% durante 48 a 72 horas, al igual que mantenerse en contacto con el ozono después de un periodo de hiperoxia. La exposición más prolongada se sigue con alteraciones estructurales y también funcionales. El oxígeno. Los estudios destinados a conocer las alteraciones clínicas, fisiológicas y morfológicas de los pulmones de pacientes expuestos a altas concentraciones de oxígeno se complican por el hecho de que algunos de estos cambios se deben a la enfermedad de base, al tratamiento farmacológico asociado o a la ventilación mecánica. De todas maneras, es conocido por los estudios de la experimentación y las observaciones clínicas que las concentraciones elevadas de oxígeno inhalado pueden dañar los pulmones. Hay que especificar el grado exacto en el que el oxígeno resulta sistemáticamente tóxico, pero es difícil. Aunque hay pruebas clínicas suficientes de que las personas llegan a tolerar una FiO2 al 50% durante periodos considerablemente largos sin experimentar una lesión pulmonar irreversible. De todas maneras, hay que recordar los posibles efectos de la combinación oxidante y la muerte por hipoxia, que puede resultar inminente. Debido a esto se aconseja evitar las concentraciones elevadas de oxígeno, sobre todo en pacientes que hayan recibido fármacos citotóxicos o radioterapia. El ozono. El ozono es una toxina pulmonar potencialmente importante que constituye el 90% de los oxidantes medidos en la nube tóxica fotoquímica, y su concentración atmosférica en algunos núcleos urbanos es igual a la que producen las alteraciones estructurales y fisiológicas entre los animales. En los estudios experimentales, las alteraciones anatomopatológicas se localizan predominantemente en los pequeños bronquiolos membranosos y respiratorios. Las alteraciones funcionales consisten en un aumento de la capacidad funcional residual y del volumen residual. El dióxido de nitrógeno. La exposición breve a este gas en una concentración menor de 17 partes por millón puede lesionar la célula epitelial broncopulmonar y la célula epitelial capilar. La tolerancia a esta lesión, como sucede con el oxígeno y el ozono, se establece después de la exposición repetida a este componente. Después de una exposición moderada o intensa, ocurre una reacción inmediata que se caracteriza por bronquiolitis aguda. También se ha documentado lesión alveolar de algunos pacientes. La fase primaria de la enfermedad se caracteriza por el comienzo brusco de tos, disnea, debilidad y sensación de ahogamiento. Puede surgir edema pulmonar después de 4 a 24 horas, que suele desaparecer sin secuelas pulmonares si el paciente sobrevive. Los síntomas remiten por lo común en la segunda fase de la enfermedad, que dura de 2 a 5 semanas, aunque la debilidad a veces empeora. Otros gases, como lo son el dióxido de azufre, ácido sulfídrico, amoníaco, cloro y formaldehído. Mencionaremos brevemente a cada uno de ellos, empezando con el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas muy soluble que, tras entrar en contacto con las superficies epiteliales húmedas, se hidrata y oxida para dar un ácido sulfídrico, que a su vez produce una lesión de la mucosa
Hay que mencionar que el ácido se puede neutralizar en partes por combinación con el amoníaco endógeno de la vía respiratoria, con lo que disminuye la lesión. La fuente principal del azufre es la contaminación atmosférica. La exposición continua a concentraciones bajas de un entorno urbano puede facilitar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El ácido sulfídrico, en cantidades de 0,2 partes por millón, paraliza la olfacción, y en cantidades también de 150 partes por millón. Las cifras de 250 partes por millón irritan las mucosas y pueden producir bronquitis y edema pulmonar, al igual que las concentraciones más altas afectan el sistema nervioso central y producen la muerte inmediata juntándolo con cianuro. Los iones de sulfuro actúan como citocinas y las fuentes más habituales de exposición a este componente son las industrias petroleras, las industrias químicas y la materia orgánica en descomposición, como lo son el abono líquido, pescados refrigerados de forma insuficiente y almacenados en compartimientos no ventilados en las embarcaciones. El amoníaco. Este es un gas tóxico muy soluble que junto con el ácido sulfídrico pueden formar las enfermedades broncopulmonares tras su exposición a la materia orgánica en descomposición. Sin embargo, es más conocido como causa de lesión pulmonar en la industria y la agricultura, casi siempre por la ruptura o escape repentinos de los depósitos con amoníaco concentrado. Los accidentes en el tráfico con los transportes de depósito de este gas hace que las personas afectadas inhalen concentraciones altas, casi siempre con graves consecuencias. La inhalación de las cantidades importantes de gas dan lugar a traqueobronquitis aguda grave, así como la producción de abundantes secreciones serosanguinolentas y a menudo purulentas. La broncoscopía nos muestra una inflamación considerable de las vías aéreas proximales. El cloro. La exposición aguda a concentraciones elevadas del cloro produce edema pulmonar, necrosis del epitelio respiratorio e inflamatorio, inflamación bronquial, al igual que las manifestaciones clínicas abarcan fiebre, conjuntivitis, náuseas, vómitos, shock y hemoptisis. Las secuelas habituales de la exposición accidental a este cloro más bajas, los síntomas son tos, pseudogripales, así como la irritación faríngea y la irritación ocular. Las pruebas de función pulmonar muestran patrones obstructivos que pueden normalizarse al cabo de unas semanas. El formaldehído. Las resinas de formaldehído de urea se usan como adhesivos en productos de madera. La exposición con cualquiera de estos medios puede inducir irritación ocular, rinitis, erupción y síntomas respiratorios altos. Sin embargo, la mayoría de los investigadores no ha descubierto pruebas de afección ni aguda ni crónica de la función pulmonar. Metales. Los humos o formas gaseosas de diversos metales, como el mercurio, el zinc, el magnesio, el cadmio, el níquel, vanadio, pueden causar traqueobronquitis aguda, lesiones pulmonares difusas acompañadas de edema pulmonar, neumonitis y edema intersticial o síndrome de fiebre por humo metálico. De estos mencionaremos el mercurio y el cadmio. El mercurio. La exposición al mercurio vaporizado suele darse en espacios confinados, como lo son los depósitos o las calderas. Los síntomas y signos suelen ocurrir de 3 a 4 horas después de la exposición y comprenden dolor abdominal, diarrea y a veces aparece bronquitis, bronquiolitis y neumonitis grave. El trastorno de los lactantes es muy grave, ya que la bronquiolitis puede causar la muerte. Las pruebas de función pulmonar realizadas a pacientes poco después de haber sido expuestos al mercurio han demostrado una combinación de enfermedad obstructiva
restrictiva y una menor capacidad de difusión. El cadmio. Este metal tóxico se encuentra presente en muchos alimentos, al igual que en el tabaco. La exposición aguda a una concentración elevada suele darse durante el calentamiento del metal recubierto por cadmio, y esto puede ocasionar fiebre por humo metálico o edema pulmonar. La exposición crónica es más común entre los fumadores de cigarrillos, ya que el metal está presente en el propio humo. Los resultados de algunos estudios señalan la posibilidad de una relación patogénica entre la inhalación del cadmio y el enfisema.